derecha, 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 izquierda, izquierda. Muy buenas, medusitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En este gameplay se van a enfrentar el Ultra Instinto Dominado versus las tropas del orgullo. Este gameplay fue recomendado por Vega Videos, jaja, XD, Villanos, Alex. Tremendo nombre. Muchas gracias por la recomendación y un saludo. En este gameplay pues hay que ver una cosa, porque creo que hubiera sido mejor idea pues haber revisado qué personajes tenía y ver cómo hago la recomendación. Pero bueno, en este video yo voy a usar no el Ultra Instinto Dominado, sino que voy a usar a los personajes de las tropas del orgullo. Y como tengo 3 personajes solamente, voy a utilizar primero a Dispo. Vamos a empezar de a poquito, vamos subiendo la dificultad de a poco. Pero antes, obviamente, para ahorrarme un par de comentarios, está muy fuerte porque me van a decir: Medusa, vos jugás en muy fácil. Y yo te digo, mira, yo soy horrible jugando a cualquier cosa. Hasta el Buscamin, hasta en el Buscaminas, en el Paint, en el solitario soy malo. Pero ya jugar es muy fácil. Bueno, soy capaz, pero en estos gameplays no. Bueno, vamos a elegir al señor Dispo. Ahora vamos a elegir a Topo. Y si veo que el gameplay, por así decirlo, dura poco el primer combate, pues hago una revancha. Vamos a hacer que se enfrente a... primero a Gohan con el Ultra Instinto Dominado, que está por acá, perfecto. Vamos a elegir a Vegeta, Ultra Instinto Dominado, y hacemos un 3 vs 3. Y a Goku, Ultra Instinto Dominado. Bueno, también decirles rápidamente que en la descripción están los personajes para que hagan sus recomendaciones. Que la música que voy a elegir será aleatoria. Y pues nada, eso. Y bueno, el lugar de pelea no me especificó, así que vamos a luchar en un lugar donde... Vamos a luchar acá, en la montaña Paos. No tiene sentido este lugar, pero... Y hace mucho, me da mucha nostalgia porque este lugar yo me acuerdo que cuando jugaba al Budokai Tenkaichi 3 a la Play 2 siempre lo utilizaba. Así que bueno, vamos a luchar aquí. Pero si quieres interferir en esto, el juego cambia. Yo me encargaré de matarte. Así que bueno, medusitas, vamos a dar comienzo a este hermoso combate. Vamos a atacar ahí rápidamente con Dispo. Nunca mejor dicho, ya que Dispo es muy rápido. Vamos a atacar ahí, perfecto. Vamos a acomodar un poquito la cámara ya que la tengo muy cerca. Perfecto, atacamos ahí. Ni siquiera el Ultra Instinto Dominado será suficiente para derrotar a las tropas del orgullo. Atacamos ahí perfectamente. Realizamos el ¿puede seguirme el paso de Gohan? Pues no lo creo, porque yo soy Dispo. Vamos ahí, perfecto. También quiero decirles que estoy utilizando una ISO diferente, pues era porque la ISO que yo uso normalmente, pues, ¿cómo se llama? No están estos personajes, así que bueno, atacamos ahí, ojo. De hecho no sé cuánta ISO debo tener, pero bueno, utilicé una ISO diferente. Pero la que uso normalmente, pues están los personajes en la descripción. Nuevamente se los digo para que hagan sus recomendaciones. Y hagan sus recomendaciones rápido. De hecho, paren el video ahora y hagan sus recomendaciones, porque hay gente que empieza a repetir recomendaciones. Y si quieres que aparezca tu recomendación en el siguiente video, tienes que ser rapidísimo. O sea, tenés que activar el Ultra Instinto Dominado, la velocidad de Dispo, la de Butter, la de el de la Fuerza Especial de Hinchu, que supuestamente era el personaje más rápido. Y nada, eso. Vamos a atacar ahí. La ira del dios de la destrucción. Ok, ese nombre. No sé por qué tiene ese nombre la técnica de Dispo. Vamos a alejarnos un momento para cargar un poquito de ki. Vamos. Cargamos ki al máximo. Realizo el círculo arriba, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ir a toda velocidad. Atacar a Gohan de Ultra Instinto Dominado, perfecto. Que en realidad sé que lo puse súper difícil, pero bueno, como me comí la técnica. Pero lo noto un poquito débil a Gohan. Capaz que no está dominando el Ultra Instinto Dominado y se le está complicando el combate. ¿Quién dice que no? Vamos a ver, ojo que me fui al carajo. La apunté un poquito mal. Cargamos un poquito de chakra. Mira, me reconfundo el juego. Todo mi ki al máximo para realizar mi técnica definitiva y demostrarles el poder de... Ojo, Kamehameha definitivo. A ver si se lo puedo esquivar. Vamos a ver, nos recuperamos, no pasa nada, Dispo, todo está bajo control. Las tropas del orgullo se cubren, pero yo usaré mi super esfera de no sé qué. ¿Por qué dice Dios de la destrucción? No ataque, nada que ver. Porque, cambio, Topo, un momento por favor. Creo que Topo me puede echar una mano. Pues con la tremenda mano que tiene, no creo que se le sea muy difícil echarme una mano. Y bueno, cualquier cosa, si se me complica el combate con Topo, activo su fase de Dios de la destrucción y al carajo todo. Vamos a ver, de hecho no sé si otro personaje tendría el Ultra Instinto Dominado. No sé si Bardock o algún personaje raro, porque esta ISO que tengo es como que un poco flashera, como si se dice acá en Argentina, o un poco rara, para que me entiendan. Porque tiene personajes, ponele Gohan con el Ultra Instinto Dominado, Vegeta con el Ultra Instinto Dominado. Esos personajes nunca aparecieron y es como que medio raro. También hasta está
está Spider-Man. O sea, esta ISO es re flashera. Y bueno, si ustedes... Depende. Si veo que este video tiene mucho apoyo, quizás utilice esta ISO más seguido para traerles más gameplay. O sea, les digo, bueno, Medusita, si esta ISO, o mejor dicho, este gameplay le gusta a todos, pues pongo también en la descripción, si es que me entran todos los nombres de los personajes de esta ISO. Así que bueno, vamos a realizar la estrangulación justiciera. Es complicado usar a Topo ya que es muy grande y muy pesado, por así decirlo. No me gustan los personajes que no son así, pero bueno. Vamos a ver, ojo, Topo creo que era mejor haberlo dejado a Dispo, pero bueno, como dije anteriormente, los de las tropas del Orgullo se cubren unos con otros. Vamos a ver, destruimos la casa. Ey, Gohan, no me eches la culpa a mí. O que Milk no se enoje después porque vos me lanzaste a tu casa. Yo no te la quise destruir. Aclaro eso, que en realidad la casa de Gohan no es más esa, es la en la que está viviendo actualmente con Videl. Pero bueno, vamos a hacer un cambio rápidamente. Dispo se recuperó. Vamos a realizar, puede seguirme el paso otra vez. Es para más que nada para meterle presión a Gohan. No es que quiero spamear esa técnica. Y ahora realizo mi Jutsu. Mira, ay, no deja de confundir los juegos. Un poco más le digo a Naruto a Dispo, ¿viste? Vamos a ver si lo puedo mandar a volar a Gohan. Me parece que quiere realizar un cambio, pero no lo voy a dejar que se escape. Vamos, Dispo, ojo. Creo que Gohan quiere tomar su venganza o revancha del torneo del poder, ya que por culpa de Dispo tuve esa eliminación tan extraña. Ojo. Bueno, Gohan, te nos calmas, porque me está complicando un poco la cosa. Esa defensa que tiene Gohan es increíble. Vamos, ojo, nos defendemos entre comillas, ya que me hizo el agarre. Vamos a ver si puedo derrotar a Gohan de alguna manera. Vamos, no pasa nada, Medusita. Ustedes confían en Dispo, que Dispo confía en Topo, que Topo confía en Jiren y Jiren confía en mí. Creo, espero que no, o mejor dicho, espero que sí. Vamos a ver, realizo una vez más la super esfera de la destrucción o algo así. Vi que se llamaba la técnica. Ojo que lo tengo aquí. Vamos a ver, le queda 1,5 barras de vida a Gohan. No creo que me pueda complicar tanto la vida, a no ser que me conecte su técnica ahora, que es lo más probable. Ojo, what the fuck, ese macaco sapo random. Ojo, ahí la velocidad definitiva, divina, perdón. No quiero acaso leer el nombre, pasa muy rápido y no logro ver nada. Ojo, está complicada la cosa para Dispo, pero a ver, vamos a sacar un poquito de aquí, que es muy importante. Le lanzo unas bolitas de esta para molestarlo. Y cuando ahora me acerco ahí, vamos, hay que tratar de derrotar a Gohan que sea. A ver si Dispo es suficientemente fuerte para derrotar al señor Gohan Ultra Instinto Dominado. Me parece que este combate no tendrá su hermosa revancha, pero bueno. De última, pues me dice alguien, si ustedes quieren obviamente, pueden dejar una recomendación en la que yo use el Ultra Instinto Dominado. O sea, ustedes también me pueden decir en su recomendación, por ejemplo, me dice Medusa, yo quiero una recomendación de los guerreros Z versus los, qué sé yo, los dioses de la destrucción. Y vos usá, no sé, a los dioses de la destrucción o a los guerreros Z. Ustedes me dicen qué quieren que yo haga en la recomendación, ¿ok? No hace falta que yo use el primer equipo que aparezca. Por ejemplo, acá yo usé la tropa del orgullo, más que nada para agregarle dificultad al juego, ¿ok? Vamos a poner la velocidad divina por si me llega a pasar algo. Ojo, vamos a ver ahí, que ya le estoy dando pelea al señor Vegeta. Ojo, creo que se la conecto. What the fuck, qué bien que me la esquivó. LOL. Me la esquivó perfecto, o sea, me esquivó la técnica y me conectó su técnica triángulo arriba, increíble. Bueno, si se termina la técnica algún día, ¿viste? Que ya está muerto Vegeta, déjalo, ya está muerto. Es que lo está cagando a piña y pobre Dispo estaba re muerto. Vamos a ver si Topo puede hacer justicia por su buen amigo. Ojo, what the fuck, ¿qué le pasa? Está el Ultra Instinto Dominado en su mayor esplendor. Me está esquivando todas las técnicas del señor Vegeta. Ojo, vamos a ver, igual yo sé que Jiren puede ayudarnos después. Pero ¿qué pasa? Siento que, what the fuck, ¿por qué le puse pausa al juego? What the fuck. Es que siento un poder extraño en Topo que hasta le puso pausa al juego. ¿Qué está pasando con Topo? Siento... ¡Ah, maldición! Y activo el Hakaishin Topo, o bueno, realizo su transformación. Vamos a realizar su ataque ahí, que será un tipo de Hakai, por así decirlo. Se la conecto perfectamente y vamos a darle su paliza al señor Vegeta. Vamos a ver Topo, ojo que es muy lento. Me la va a conectar, ¿no? Uy, casi. Justo le metí un tremendo saque en toda la cara y pues lo calmó un poco a Vegeta. Vamos a ver, vamos a concentrarnos un momento, Medusitas. Comentamos un poquito más tranquilos ojo, bueno, me voy a quedar sin defensa. Hay que spamear el círculo. Círculo, Medusa, círculo. Que estoy complicado. Está complicada la cosa. Que hasta me está dando calor en todo el body, no sé por qué. Vamos a ver, ojo. Dale, Topo. No, what the fuck, no se ve nada. Ay, no. Vegeta, tiempo. Pido, ojo. ¡Ah! Ayuda, ahí está, perfecto. Ese grito masculino que acabo de hacer. ¡Ah! Ojo. Vamos a realizar esta técnica, a ver si se la puedo conectar. Perfecto.
Buenísimo. Vamos a ver, vamos a cargar el chakra, el poder al máximo, perdón, el ki al máximo. Realizo el círculo arriba más que nada para poder realizarle mi técnica definitiva a Vegeta, aunque no lo estoy viendo, porque esa tremenda iluminación tiene, ¿no? Ojo, no, por favor, Vegeta. No. ¿Choqueamos? No, quiero, a ver si yo puedo ganarle. Bueno, le gané muy bien. Me está rompiendo todo, guacho, ¿qué onda? Esto está complicado, Medusita, pero no pasa nada, no, usted confía en el topo, recuerden eso. Vamos a ver, vamos a realizar mi técnica definitiva ahí. Perfecto, a ver si se la puedo gritar. Genial. Un Hakai todo flama en toda la face, que bueno, seguramente es un Hakai. Vamos a ver, tengo una barra de vida y Vegeta tiene 4 barras de vidas. Tienen un personaje entero y tienen a Gohan. Está complicada la cosa, no digan que no porque está muy complicada. Vamos a ver. Ojo, vamos a atacar ahí a Vegeta con el cuadrado triángulo ahí. Vamos. Ojo. Está complicadillo, pero a ver si puedo realizar una vez más la técnica definitiva antes que me quede sin mi ki. Perfecto. Para un sitio de spameando esta técnica definitiva es que Topo está contra las cuerdas. Vamos a lanzar bolitas ahí, ojo. Vamos a ver, vamos a apretar cuadrado ahí. Atacamos ahí con los combos. Vegeta, no, cálmate Vegeta, cálmate. Que te me calmas Vegeta, que te me calmas. Veguis, otro Hakai a domicilio. Buenísimo. Giren, creo que necesito... No, todavía no giren. Vamos a ver. Uy, ese agarre, lol. Me va a hacer el agarre y me realiza una técnica. ¿A cuánto, Medusitas? Si lo hace, me tiene que dar un medio like. Me cagan. Lo hizo un poquito lento, pero lo hizo al final. Ojo. Lol. Vamos a ver, ojo que vos también querés luchar con tu máximo poder. Mejor no. Bueno, chao. Pobre Topo. Tremenda paliza. Rip Topo, Medulike para que Topo se recupere. Vamos, Jiren, derrótalo. Demuestra el poder del más poderoso de los Price de Open English. español. De las tropas del orgullo. De los Price Troopers. ¿Cómo se dice en inglés? Se viene Goku Ultra Instinto dominado. Re que podía esquivar la técnica y estaba ahí como un pelotudo esperándola. Vamos a ver. Vamos, Topo. Derrota a Goku Ultra Instinto dominado. Vamos a ver, digo Jiren, perdón, que me confundí los nombres. Ahora todo depende de Jiren. Tiene que ponerse todo el equipo al hombro. Es el último 10. Ojo, what the fuck, me gustó esa carrera de ki que tiene. Todo fuego ahí, todo flama. Flama el fuego, fuego el flama. Ojo, vamos a concentrarnos un momento. Lo tengo enfrente, hay que darle con todo. De cualquier cosa tengo mi poder a 100% por si tengo que... Uy, casi me la pega, lol. Por si tengo que darle una paliza. Vamos, nos mandamos a volar. Uy, qué rápido que giren. Casi tan rápido como Butter, el de la fuerza especial de Hinju. Que él es más fuerte, el más rápido del universo, nunca lo duden. Que es re triste, pobre Butter. Vamos a cargar todo el ki al máximo. Ojo que viene, pero yo le realizo un golpe invisible. Perfecto, lo calmamos un poquito a Goku. Ya veo su barra verde. Poder al máximo, perfecto. Y vamos a realizar una carrera de dragón. Ojo, una persecución dragón, mejor dicho. Nos defendemos, nos recuperamos rápidamente. Ojo, vamos, Jiren. Buenísimo. A ver, ya le queda una barra. Bueno, ya vemos su barra verde. Es lo mejor que puede pasar cuando realizás este tipo de peleas. Ver su barra verde es hermoso. Genial. De hecho, de tantos mods que tengo para este juego, ya ni me acuerdo cómo era la versión original, fuera de joda. Es que ya ni sé qué personaje estaba en el juego original de Budokai Tenkaichi 3. También, la ISO está en la descripción por si se la quieren descargar. Voy a poner la ISO, la que uso normalmente, y la ISO de este juego. No se la conecto ni a palo, ¿no? No, ni a palo. Por si se la quieren descargar y si la quieren usar y cosas así. Perfecto, realizo mi sentido salvaje. O sea, mi barrera ahí. A ver, se viene. Creo que tengo que activar mi poder al 100%. What the fuck, ¿soy yo o Goku regeneró vida? Me parece, creería que regeneró vida. No sé, medio raro eso. A ver, perfecto. Realizo mi técnica definitiva para derrotar al señor Goku. Genial. Y ahora cargo mi ki al máximo. Ojo que no puedo cargar porque tengo esa limitación que te agarra cuando realizas ese tipo de círculos que te pone todo el ki al máximo. Vamos, dejamos ahí. Me defiendo. Bien, perfecto, buena defensa del señor Jiren. Nunca mejor defendido el señor Marcelito 100% real, no fake, con esteroides. Vamos a ver, que se le activó el cumbión a Jiren y está remontando la batalla. Vamos, que somos como Argentina en el mundial, que parecíamos que estamos perdidos, pero lo podemos remontar, se puede remontar. La cosa a ver si lo remontamos también. Vamos a ver, tiene 3 barras de vida el señor Goku. Vamos a ver si puedo realizar mi poder al 100%. No sé si regenero vida, estaría genial. Bueno, no regeneré nada. Es que eso generalmente ya no pasa lo de que si vos ponele sí. Bueno, no hay que girar la palanquita, hay que girarla despacito, ¿ok? Ni una palanquita menos, lo que yo siempre digo en los gameplays. Ni una palanquita menos, Medusitas. Vamos a ver, regenera vida, ¿no? Regenera vida el señor Goku, creo. No, me parece que no, flashé por un momento. La flashé. Imaginé que regeneraba vida, pero no, nada que ver. Ojo, demostración divina.
Ojo, ojo, lol. Se lo está complicando la batalla, ya. Pero no puede ser que... Ojo, uy. Ay, ojo, ay, estoy haciendo cualquier cosa, medusitas. Concentración. Realizo mi poder al máximo, poder final supremo. Vamos a acercarnos rápidamente al señor Gohan. Vamos, no veo nada debido al ki de Jiren. Super impacto de poder, se la conectaré. Tengo 2 barras de vidas, no sé cuántas barras de vida tenía, 3 o 4 Goku, estará complicada la batalla. Tiene su ki al máximo, esquivalo. Es que no sé por qué espero el ataque, si puedo lo puedo esquivar. Muy idiota de mi parte, perdón medusitas. No es que yo sea muy bueno jugando, pero ya pudieron ver por la pelotudez que acabo de hacer. Vamos a ver, realizo mi poder final supremo para darle pelea a Goku, aunque no se ve nada en el combate, pero bueno. Vamos, acércate Jiren, que lo tenés muy complicado. Ahí está, creo que lo estoy golpeando. Vamos, a ver, atacamos ahí. No sé, no, él me está atacando, nada que ver. A ver, le hizo mi super impacto de poder para poder darle fin a este combate. Justamente Jiren al 100% de poder con nada de vida, y Goku 300 dominado con ahora casi nada de vida. Es muy parecido al anime esto. Tenemos la misma cantidad de vida, Goku, que será el ganador de este combate, ¿no? Está muy complicado esto, pero Jiren, Dispo, arre que le dije bien el nombre, ¿viste? Pero dije Dispo a propósito. Piensa Dispo, piensa en Topo, tengo que demostrar mi orgullo para defender a los Princes. Uy, maldición en inglés que tengo. A las tropas del orgullo. Vamos. No, nos defendemos. Perfecto, buena defensa. Está complicada, vamos. Hay que derrotarlo, vamos, Jiren, todo depende de vos. Y se viene. ¡Es el ganador! ¿No quieres ganar con ese nivel tan bajo? No me hagas reír. No les miento si digo que me están temblando las manos, boludo. O sea, este gameplay me dejó por un momento pensé que lo iba a perder. Pero bueno, medusitas, este fue el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero a todos. Adiós.